Estos libros se merecen cada segundo de tu tiempo. Tenemos poco tiempo libre para leer y el tiempo libre que tenemos para leer queremos dedicarlo a libros que valgan la pena, libros que nos aporten algo, que nos entretengan, que nos diviertan, pero que también nos enseñen. Y estos libros no te van a dejar indiferente. Como eres una persona ocupada, vamos a ir al grano. Salgo con un pequeño inciso para presentarme. Soy Raquel, soy lectora y también escritora. Esta es mi última novela, La Casa de Sal, por si te gustan las historias góticas ambientadas en los años 60 en el Mediterráneo. Y ya está, vamos con el primer libro. Margaret Atwood está en boca de todo el mundo últimamente con el lanzamiento de la serie de los testamentos. Seguro que te suena El cuento de la criada, o has leído ya el libro o has visto la serie. Los testamentos es su precuela y le valió el premio Man Booker Prize a Margaret Atwood cuando lo publicó hace unos años. En él vamos a ver cómo se forma esta sociedad distópica, como algo que parecía impensable, como que Estados Unidos se convierta en una dictadura teocrática en este mundo de ciencia ficción distópica, aunque últimamente pues algunas cosas que ven uno en las noticias empieza a parecer más realista que distópico y no me agrada, no me deja muy tranquila. Pues en esta novela vemos lo fácil que es perder los derechos de la noche a la mañana, y esto, por desgracia, aunque sea una novela de ficción, Margaret Atwood lo ha construido basándose en situaciones reales que han ocurrido y que siguen ocurriendo. Por esa parte política y social es espeluznante, pero también es muy interesante ver la psicología de los personajes y cómo van tratando de adaptarse a este nuevo mundo, tanto en su comportamiento como en sus ideas. Según lo estoy leyendo, me están dando ganas de releerlo porque tengo todas las anotaciones. Es que es tremendo, de verdad. La oposición la encabezan personas instruidas, así que serán las primeras a las que eliminarán. Eres jueza, o sea que eres una persona instruida, te guste o no. Querrán quitarte de en medio. Mi vida podría haber sido muy diferente. Bastaría con que hubiera mirado a mi alrededor, que hubiera visto el panorama con mayor perspectiva. Bastaría con que hubiese hecho las maletas a tiempo, como hicieron algunos, y abandonado el país. El país que, ilusa de mí, aún creía que era el mismo al que había pertenecido tantos años. Esta idea vive en mi cabeza sin pagar el alquiler desde hace años. Y de realidades distópicas aterradoras vamos a pasar a cuentos de hada enternecedores. Las historias de Oscar Wilde son súper bonitas, cada una por una razón distinta. Algunas son un poquito más siniestras y oscuras que otras. Todas tienen ese lado melancólico, pero a la vez son preciosas. Seguro que algunas os suenan de vuestra infancia, como por ejemplo la del Príncipe Feliz. Todo el mundo conoce más la faceta de Oscar Wilde como novelista, aunque solo escribiese como novela El retrato de Dorian Gray es lo que ha permanecido, o si no la de dramaturgo con obras de teatro como La importancia de llamarse Ernesto. Y creo que a veces, por lo menos en el mundo hispanohablante, su faceta de cuentista, y no me refiero solo a su carisma, ¿vale? Y a su capacidad para llamar la atención en las fiestas, sino a la de escribir cuentos. ¡Qué chiste tan terrible! Disculpas. Así que si nunca los habéis leído, nunca sé, es lo bastante mayor como para leer cuentos de hadas. Y además creo que es la clase de cuentos que tiene suficientes capas como para que puedas disfrutarlo a cualquier edad y que son mucho más profundos de lo que podamos pensar. Leedlos, por favor. Si os gustan los misterios, los juegos, si en concreto habéis leído los relatos de Sherlock Holmes, os gustan las películas de Sherlock Holmes, os recomiendo muchísimo leer los relatos de Arsène Lupin. Son un poco la contrapartida, ¿no? Mientras que Sherlock Holmes trata de resolver un misterio, una desaparición, un robo, un asesinato, Arsène Lupin trata de hacer todo lo contrario, de cometer un robo brillante, un crimen perfecto y de salirse con la suya, siempre con un tono, ¿vale? Casi de héroe, ¿no? Aunque sea un villano porque es un ladrón, no van a ser cosas terribles ni traumáticas. Y son súper divertidos. Cada vez que empiezas uno de estos relatos te los tienes que acabar, ¿vale? Te los vas a leer del tirón, no puedes decir lo empiezo y lo dejo a medias, no. Vas a querer llegar hasta la resolución. Y de hecho es hasta tal punto la contrapartida de Sherlock Holmes que en algunos de los capítulos es su enemigo en uno de los casos y tiene que ser más listo que él. Nunca voy a dejar de recomendar una educación, y si algún día digo que os la desrecomiendo es que estoy tratando de mandaros un mensaje, ¿vale? Llamad a la policía, porque este libro es súper poderoso en muchos sentidos, tanto la historia que te cuenta como la manera súper vulnerable que tiene de trasladarte esta historia real en la que la propia autora te dice: mira, estoy confiando en mis recuerdos, pero te voy a hablar de cosas que pasaron cuando era niña, de momentos muy traumáticos. Así que trata de hacer un poco esa reconstrucción de una infancia en la que la protagonista no existía para el sistema. Su familia desconfiaba por completo de cualquier forma de Estado organizado
organizado y no constaba su nacimiento, así que ni siquiera había ido nunca a un hospital, ¿no? Y hay un momento en la historia en la que a través de la educación, de estudiar, esa niña que vivía en una especie de limbo sin saber nada del mundo, llega a convertirse en una mujer que es dueña de su destino. Y tanto ese mensaje como el viaje que recorre la protagonista, como de nuevo esa manera tan humana que tiene de contártelo de forma que te está dando golpes continuamente, ¿no? No sé, es un libro que me parece súper importante y siempre estoy recomendándoselo a todo el mundo, así que no vais a ser menos. También desde que lo leí no he podido superar Lecciones de química. Amo tanto a la protagonista, me parece un personaje tan icónico y memorable. Se trata de una mujer que es científica, tiene estas ambiciones académicas, ella quiere seguir aprendiendo sobre ciencia y seguir avanzando en ese campo, pero tiene el mal gusto de ser mujer en los años 60, así que nadie acaba de creer en ella y sin embargo su pasión por la ciencia es tal que acaba abriéndose un camino propio, que es a través de un programa de televisión en el que va a enseñar cocina mediante las explicaciones científicas de por qué se produce cada paso, ¿no? En un entorno en el que, bueno, a la mujer sí que se le permite estar, que es la cocina. Y siempre un poquito una pequeña revolución. Lo interesante es ver ese viaje, cómo pasa de un punto a otro, y le ocurre un poco de todo. Tiene desde momentos muy bonitos a otros más trágicos, y lo mejor de todo es que hay un perro. Hay un perro, ¿vale?, en esta novela que es probablemente más inteligente que algunos de los personajes con los que se topa nuestra protagonista Elizabeth Shott, maravillosa. Así que es uno de esos libros que lo tiene todo y de nuevo desde que empecé a leerlo no lo pude soltar. Tengo dos thrillers que creo que os pueden encantar. Por un lado, Perdida, una historia de dos personajes, cada cual más problemático, cada cual más narrador, menos fiable. La protagonista desaparece al principio de la novela y enseguida todas las sospechas giran en torno a su pareja, y es que enseguida vemos que no es el tipo más agradable del mundo, tanto por lo que él nos muestra como por los diarios de la protagonista, en la que vamos viendo facetas muy oscuras de este personaje. Va a haber un tremendo plot twist. Si habéis visto la película, pues ya os han fastidiado el giro, pero aún así es muy interesante ver la psicología de estos personajes. Es una de estas novelas en las que nadie es el bueno, ¿vale? No es, el concepto del bien y el mal está un poco entremezclado en la cabeza de sus personajes, que son totalmente disfuncionales y podrían hacer cosas como, no sé, ir a terapia, pero ¿para qué? No tendríamos un libro súper interesante de ver hasta qué punto se puede retorcer la realidad. Y por otro lado, una historia que además tiene una faceta un poco más sociológica, y es el de Los Reyes de la Casa, de Delphine de Vigan. Este libro lo leí en trenes, y de esto que estás deseando que no llegue a la parada para poder seguir leyendo. Y dices, venga, podemos dar un par de vueltecitas antes de parar. La historia sigue a una familia de influencers, sobre todo centrándose en la figura de la madre, que es un poco el centro de este universo y la que ha ido creándolo, al principio casi por accidente. Crean contenidos continuamente con sus hijos, sobre su vida, hacen promociones con marcas, todo parece a través de este filtro que son sus redes sociales y su cámara, que es perfecto, es la familia ideal, tiene la vida idílica y perfecta, pero un día su hija pequeña desaparece, y aquí es donde se activa una investigación en la que a través de la detective, que no conoce nada de este mundo, vamos a ir viendo todos estos matices de cómo se crea ese contenido y de qué es lo que puede llevar a una persona a convertir no solo su vida, sino la de sus hijos y su intimidad en contenido y en entretenimiento para los demás, ¿no? Este libro, quizás si ya conocéis este mundo, algunas de las explicaciones que da la autora os resulten muy redundantes, pero me parece un testimonio muy interesante de la época en la que estamos viviendo y de nuevo el análisis sociológico y psicológico, y también te abre la puerta a qué va a pasar en el futuro, qué va a pasar cuando estos niños sean mayores. Y el caso es que ya estamos empezando a verlo, y Delphine de Vigan parece que iba bastante bien encaminada, y es que muchos de estos niños, cuando se han hecho mayores y han tenido su propia voz, digamos que no están muy contentos con la infancia que tuvieron y que tienen muchas críticas que hacer tanto a sus padres como a este sistema, así que abre un debate también muy necesario y que está ahí, pero del que quizás deberíamos hablar más y preocuparnos más, que es niños y el mundo del entretenimiento. Y a la vez, más allá de estas temáticas, si os gustan personajes entrando en espirales, es el vuestro. Y la verdad es que me viene muy al pego la siguiente recomendación, que es La Sociedad del Cansancio. Tiene mucho que ver con esto que estábamos hablando de convertir tu vida en algo consumible a través
de las redes, y es que Byung-Chul Han habla mucho del mundo moderno, de cómo nos está afectando, cómo se configura la sociedad tras estos cambios que ha producido el mundo digital, tanto a nivel personal como político. He elegido La sociedad del cansancio porque siento que es su obra más representativa, pero podéis echarle un ojo a muchas otras. Tenéis Infocracia, El enjambre, La crisis de la narración, Las no cosas. Hay muchos libros, son todos muy cortitos, y sí, realmente creo que Byung-Chul Han también tendría algo que decir en el planteamiento de este vídeo de cómo aprovechar al máximo tu tiempo de lectura. Eso también es optimización. Así que sí, básicamente estoy dándole la razón a Byung-Chul Han, tratando de convencerte para que hagas clic en este vídeo y te leas estos libros con ese argumento. Si nunca has leído nada de filosofía, te diría que da igual, que lo leas de todas formas, porque yo llevaba 10 años sin leer un libro de filosofía y no he tenido demasiados problemas para leerlo. Sí que es verdad que una persona que sepa a la perfección los referentes, cuando cita a Hannah Arendt o a Foucault, no sé cómo se pronuncia, van a saber más del contexto, pero eso no quita para que no puedas disfrutar de la lectura y que puedas sacar mucho de ella. Lo cual, de nuevo, la idea de sacar cosas de una lectura es optimización también. Byung-Chul Han no dejó de fallarte. Cuando hago esta clase de libros a veces me da un poco de miedo recomendar libros de fantasía porque sé que no a todo el mundo le gusta, pero si te gusta la fantasía, incluso si no, te recomiendo mucho leer El bestiario de Aisling. Es una trilogía de Laura Gallego, una de las mejores autoras de fantasía que tenemos en este país, que ha abierto muchos caminos para las generaciones que veníamos detrás, y para mí esta es una de sus sagas más inmaculadas y además más para todos los públicos, que no hace falta que te guste un tipo concreto de fantasía para que la puedas disfrutar, porque está tan sumamente bien hecha, llena de giros, de misterios, de acción. Al principio diría que casi un poco de terror, que creo que puede apelar a un montón de lectores. Se ambienta en un mundo que está asolado por una serie de monstruos que no sabemos muy bien de dónde salen ni qué pretenden, solo que disfrutan matando seres humanos, ¿vale? De nuevo, no para comérselos, no porque haya una guerra, simplemente van a la caza de humanos. Y nuestra protagonista se da cuenta de que una forma de sobrevivir es a través del conocimiento, por lo cual empieza a indagar, a viajar, a ir en cada poblado que se va encontrando, recogiendo ese saber popular de cómo combatir a estos monstruos para poder combatir juntos esta invasión. El único lugar más o menos seguro de este mundo es la Ciudadela, que es un lugar protegido con una serie de anillos concéntricos. Si habéis visto Shingeki no Kyojin, es un concepto parecido, y a medida que va recorriendo este mundo y esta ciudadela, va a descubrir un montón de secretos y de peligros. Muy recomendado, léelo también. Otro libro de fantasía que me ha parecido una preciosidad y que de nuevo creo que trasciende el propio género. Creo que es un libro con unos mensajes y una profundidad de la protagonista que no hace falta que te gusten los dragones para que lo leas, pero por favor, si te gustan los dragones tienes que leerlo. Se trata de Vencer al dragón y toma un poco esta fantasía clásica de dragones y mazmorras, del Señor de los Anillos, en la que vemos enanos, elfos, un ambiente así un poco de corte medieval, pero le va a dar unos cuantos giros. Y es que la protagonista de nuestra historia es una mujer de 38 años que tenía el sueño de perseguir su magia, ¿no? De desarrollar su talento mágico, pero la vida se ha puesto un poco por en medio y no acaba de encontrar la forma de concentrarse en ello. Así que está continuamente como si hubiese dos fuerzas tirando de ella. Por un lado su ambición mágica y por otro lado su humanidad, ¿no? Y su deseo de conectar pues con las personas que le importan, con su comunidad. En mitad de este dilema se va a plantear ante ella una aventura mágica que no ha pedido. Y es que su pareja es conocido como el vencedor de dragones, ¿no? El que ha matado un dragón, aunque nadie se acuerde de decir que fue gracias a sus poderes en gran parte que pudo hacer eso. Y vienen a buscarle para que se deshaga de un dragón. Bueno, a partir de aquí empieza un viaje mágico y un recorrido personal tremendo, ¿vale? No quiero decir más, pero le va a dar un giro a el clásico viaje del héroe que tú te esperas. ¿Sabéis que os voy a decir? Que lo leáis. Si lo leéis, lo averiguáis. Pero wow, el final de este libro, increíble. Es que además es como el dilema que tiene. Wow. Desde que me leí este libro el año pasado no he hecho otra cosa que recomendarlo, y es Carcoma. Es una lectura súper corta, ¿vale? Si solo tenéis un fin de semana para leer, tiene 138 páginas y ni siquiera son páginas muy grandes, ¿vale? Es la historia de una casa habitada por una hija y su abuela, y nos van a contar entre las dos la historia de la familia, de cómo se construye esta casa en este pueblo, de todas las sombras que la pueblan. Si os gustan los puntos de realismo mágico, las historias familiares, las raíces, es que mirad la frase para que os hagáis un poco la
idea de lo que os vais a encontrar. Eso es la familia, un sitio donde te dan techo y comida a cambio de estar atrapada con un puñadico de vivos y otro de muertos. Todas las familias tienen a sus muertos debajo de las camas. Es solo que nosotras vemos a los nuestros. Eso decía mi madre. Esta vibra me ha encantado y necesito que la autora escriba cualquier otra cosa, por favor, gracias. Otro libro con el que estoy obsesionada desde que lo leí es Cultos. Es que no puedo dejar de verlo por todas partes, ¿vale? Es de estos libros que te alteran la química cerebral y es como Byung-Chul Han, ya no puedo dejar de ver lo que dice por todos lados. En este libro de no ficción, la autora, que es experta en lenguaje y en lingüística, nos va a hablar de cómo se utiliza la lengua, palabras, dentro del mundo de las sectas para convencerte de realidades paralelas inventadas que tú en otro contexto pensarías que son absurdas y que no tienen ningún sentido. Pero como poco a poco se va construyendo ese nuevo diccionario que designa nuevas realidades que tú acabas comprando. Y es súper interesante porque después todos esos recursos que se utilizan te explica cómo a nivel de secta se llevan al extremo, pero como por ejemplo en el marketing también se hacen cosas parecidas, ¿no? Y lo que pasa es que luego ya lo ves por todas partes y es muy heavy este libro. Es que mirad hasta qué punto tengo el libro anotado, es que es ridículo. O sea, podría haber subrayado toda la página y punto. Alguien que también va a tratar de convencerte de lo imposible y de convencerse a sí mismo es Tom Ripley. Tom Ripley es que engañaría al mismísimo diablo. Es este hombre, de verdad, en la lista de protagonistas a los que no podemos apoyar y que sin embargo te cuentan historias muy interesantes que te atrapan. Esta novela de Patricia Highsmith trata sobre Tom Ripley, que es un mentiroso empedernido y que de alguna manera consigue convencer a un hombre rico de que va a ser capaz de ir a Italia y convencer a su hijo, un heredero que está pues viviendo un verano loco en Europa, de que vuelva a casa y cumpla con sus papeles como heredero. Se hace pasar por su amigo y sin embargo cuando llega allí y obviamente pues no es su amigo, consigue de alguna manera acercarse a este hombre y a su no novia, medio novia, y aquí va a empezar una especie de triángulo amoroso, un poco tenso, donde hay muchas envidias, muchos recelos. What's going on? Obviamente esto no va a salir bien, no va a ser un cuento de hadas. Hasta aquí puedo leer, solo digo que este Tom Ripley es una persona horrible y consigue en algún punto de la novela que cuando está tratando de librarse de todas las cosas que hace mal, tú pienses, ¡ay no, que le van a atrapar! ¿Qué vamos a hacer? ¿No? Porque te lo cuenta en primera persona y de repente dices, pero vamos a ver, ¿a mí qué más me da? Que le atrapen si es una persona terrible. Me fascina cuando un autor escribe tan bien, consigue que te metas en la piel del mayor canalla del mundo. Y hablando de escritores que hacen muy bien su trabajo, no puedo no incluir un libro de Agatha Christie. En este caso voy a apostar por el de Muerte en el Nilo, en el que vamos a ver la historia de una mujer rica que al principio se nos plantea un poco como, ¿no?, la seducción fatal, ¿no? Se acaba de casar con el que era el novio de otra pobre chica y de repente mientras están celebrando su luna de miel en un crucero por el río Nilo, van a pasar cosas, ¿vale? Es una novela de Agatha Christie, ya os podéis imaginar si está Hercule Poirot en el barco justo, que alguno de estos personajes no va a acabar muy bien, no va a acabar muy bien. Este libro mezcla un montón de cosas que a mí me encantan en los libros, que por un lado son los dramas de gente rica, ese glamour contaminado por comportamientos turbios y secretos, con una investigación de Agatha Christie en la que cualquier sorpresa que te pueda dar, te la va a dar. De todos los libros cortos que te van a recomendar este año, te garantizo que este es el más corto. Y es que tiene 57 páginas y en tan poco espacio ha conseguido ser un libro memorable para mí. Es un pequeño relato autobiográfico en el que la autora habla de su experiencia como migrante, como refugiada, y no solo te cuenta pues todo lo que supone a nivel de vida personal, ¿no?, de tener que desplazarte y dejar cachitos de tu vida atrás, tu cultura, tu familia, tus recuerdos, pero en concreto de lo que nos habla es de la lengua, ¿no?, lo que ha supuesto para ella tener que expresarse, que escribir, ¿no?, que dedicar su vida a comunicar, tanto en lo personal como sobre todo en lo artístico y lo profesional, ese duelo de perder tu idioma, ¿no?, y cómo te afecta. Quizás fue, no sé, lo que más me hizo pensar, también como escritora y como lectora, en esa experiencia, ¿no?, que es como perder una parte de ti misma y de tu mundo muy grande, que a veces damos por hecho cuando no hemos tenido que emigrar. Y wow, creo que debería leerlo todo el mundo de nuevo, son 57 páginas, no lleva tanto. Es que claro, al final el idioma que tú
tú usas te da acceso a partes de ti misma que otro idioma no, tanto porque esas partes de ti misma se han formado en ese idioma, como porque al final cada idioma, digamos que define la realidad y te permite expresarte y conocerte de una forma distinta, ¿no? Es que esto es una rayada. Estoy pensando en la película esta de La Llamada, de los aliens, qué fuerte todo. Y hablando de libros que te rayan, El peligro de estar cuerda de Rosa Montero. En general, cualquier prosa de no ficción que escriba Rosa Montero me encanta, es súper divertida, se aprenden un montón de cosas, tiene una forma muy ingeniosa de expresarse y de transmitirte todos estos conceptos, y en este caso va a hablar de la relación entre la locura, los problemas de salud mental y la creatividad, de este mito del artista atormentado. ¿Qué parte de verdad tiene? ¿Qué parte tiene de construcción de imaginario colectivo, ¿no? Un poco de figura casi fantasiosa. ¿Qué es lo que hace que una persona cree? ¿Las personas creativas nos volvemos mentalmente inestables y emocionalmente inestables por crear? ¿O es al revés? ¿Es algo que tienes dentro de ti que necesitas expresar lo que hace que te vuelvas creativo, ¿no? Y habla de distintas figuras del mundo del arte, de la escritura, y luego a la vez te cuentas tus propias experiencias, y es curioso porque lo hace a través de, bueno, es que ya lo veréis cuando lo leáis, ¿no? A través de una mezcla de ficción y realidad de cosas que le han pasado en su propia vida, y aparece un personaje muy curioso. Me están dando ganas de volverlo a leer, es que cada vez que le echo un ojo me recuerda a cosas nuevas. Bueno, mirad, es que, madre mía, está todo anotado también. Los fantasmas de un escritor son aquellos temas o detalles que se repiten una y otra vez en los libros de un autor sin que, por lo general, él o ella sea consciente. Las novelas son sueños que se sueñan con los ojos abiertos, nacen del mismo lugar del inconsciente de donde nacen los sueños, de modo que esos detalles repetidos son como elementos oníricos recurrentes. Y luego nos habla de sus fantasmas, que son muy curiosos. Si os interesa todo lo que tenga que ver con arte y creatividad, obligatorio. Otro libro muy corto que da para mucho es 24 horas en la vida de una mujer, en la que una mujer, mientras está de vacaciones, no hay un pequeño escándalo en el hotel en el que están, y ella empieza a acordarse de su escándalo de juventud, ¿no? De madre mía, a esto de liarla que estuve, pero de liarla gorda, ¿no? Y te cuenta esa experiencia en la que tuvo como un momento de dejarse llevar, y no sé, de algún modo esta experiencia un poco de Lulu que tuvo me resulta muy humana, y en muy pocas páginas consigue que entiendas muy bien a este personaje, o que al menos si no lo entiendes, porque digas, pero vamos a ver, chiquilla, ¿dónde vas? ¿Dónde vas con tu vida? Al menos la aprecies, ¿no? Y me parece difícil en tan pocas páginas, y además un libro de esta época, ponerse en la piel de esta mujer de esa forma. Llevo desde entonces queriendo leer algo más de Stefan Zweig, pero no sé por dónde empezar. Me ha gustado mucho cómo escribe, su sensibilidad, así que por favor, si alguien lo ha leído y me recomienda algo, me vendría genial. Este libro es que no sé por qué no es más conocido, no lo sé. Lo leí hace unos años y es de estas historias en las que piensas cada poco tiempo, porque parece que no hemos aprendido como sociedad, parece que seguimos muchas veces repitiendo los mismos errores, como que no hemos entendido el concepto, no hemos entendido por qué era importante no hacer X cosas. Y es una novela gráfica que aborda la historia de un niño estadounidense de origen japonés que durante la Segunda Guerra Mundial fue retenido junto a su familia en un campo de concentración. Todas sus propiedades privadas las expropió el gobierno y eran vistos con recelo, ¿no? Porque estaban en guerra con Japón, con lo cual daba igual si tú ya eras nacido allí, incluso si tus padres habían nacido allí, el hecho de que tú fueses de origen japonés ya te ponía en un lugar sospechoso, y con este pretexto se empezó a llevar a la gente a estos centros de detención. No sé de qué me suena, no veo ningún paralelismo posible con esta situación, ¿verdad? Y verlo desde los ojos de un niño es bastante conmovedor y hace que esta injusticia te remueva aún más. Como curiosidad, el autor, George Takei, que nos cuenta su experiencia, salía en la serie original de Star Trek, lo cual me parece súper guay. Así que bueno, si sois fans de la ciencia ficción y de Star Trek, tenéis un motivo extra para leerlo. De nuevo, me parece un libro muy importante. De verdad es que podría recomendar 800 libros. Es que hay tantos libros que necesito que se lea todo el mundo que sufro. Pero como hemos sufrido ya bastante con algunos de estos libros, y algunos de ellos tocan temáticas duras y complejas, pues me gustaría acabar con un tono de positividad y con un libro cookie bonito que sin embargo también toca algún que otro tema, no os vayáis a pensar. Es el de Piso para dos de Beth O'Leary. Este fue uno de los primeros libros de romance que leí en mi vida y me resultó enternecedor no solo por la historia principal, sino sobre todo por los personajes secundarios, por esas historias que ocurren de fondo y todos esos personajes que son súper conmovedores y que al final casi les acabas queriendo incluso más que a los protagonistas.
protagonistas. Trata sobre una chica que acaba de romper con su novio, tenía una relación bastante tóxica con él, pero el principal problema que tiene ya ni siquiera es lo triste que esté por la ruptura o por lo mala que fuese la relación, sino que necesita encontrar piso y encima vive en Londres, con lo cual la cosa está muy complicada y encuentra una solución drástica, que es compartir un piso en el que hay una sola habitación y una sola cama con una persona que no conoce. El lado positivo es que no van a tener que convivir nunca porque tienen horarios totalmente opuestos, y es que él trabaja en un hospital en los turnos de noche. Bueno, pues a partir de aquí tenemos tanto la trama romántica como ir conociendo a todos esos personajes. Súper tierno y súper recomendado. Y así por lo menos acabamos con algo bonito que no sea súper deprimente. Como siempre, muchas gracias por ver el vídeo, espero que os haya gustado. Contadme cuál es ese libro que lo leísteis y dijisteis el tiempo mejor invertido de mi vida. Si os quedáis con ganas de más recomendaciones, os dejo por aquí algunos de los libros que creo que todo el mundo debería leer, aunque en verdad también creo que estos debería de leerlos todo el mundo, ¿vale? Como siempre, nos vemos en el próximo vídeo del canal. Chao, chao.